Ya, ahí estoy grabando. Y ahora sí. Entonces partamos con el resumen. Entonces, lo que vieron ustedes con el profe ahora, con lo que estamos partiendo el curso, es el movimiento armónico simple, que más conocido como MAS, movimiento armónico simple. Entonces, el movimiento armónico simple, ¿qué es? O lo que estudia que lo que vamos a estudiar es un movimiento periódico, ¿ya? Que se realiza por un sistema mecánico bajo fuerzas conservativas y se realiza en torno a una posición de equilibrio. Entonces, ¿qué clásico ejemplo es un resorte? Ya, entonces lo voy a anotar. Es un movimiento periódico eh, usado por un sistema mecánico bajo fuerzas conservativas. ¿Qué quiere decir que esté bajo fuerzas conservativas? Es que la energía se va a conservar, ¿ya? Disculpa, ¿qué significa que esté en un sistema mecánico? Es como, más bien es como un sistema físico en donde actúan como componentes mecánicas como tal, ya sean resortes o fuerzas tipo gravitacionales, todo lo que estemos estudiando en torno a física como tal. Gracias. Dale, de equilibrio. Ya, entonces, bajo eso. ¿Cuál es como la regla o qué van a cumplir estos movimientos? Van a presentar la siguiente ecuación de movimiento. Entonces, la gracia es que presentan la siguiente ecuación de movimiento, que son de la forma de este estilo: x2 puntos es igual a menos omega 0 al cuadrado x, donde esto es equivalente a derivar dos veces por el tiempo, ¿ya? Entonces, si resolvemos nuestra ecuación de fuerza, la segunda ley de Newton, y llegamos a una ecuación de este estilo, en donde el menos importa, estamos en torno, o estamos hablando de un movimiento armónico simple, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Ya. Entonces, ¿cómo explicar esta parte? Ustedes con el profe vieron o deducieron las soluciones de estas ecuaciones. A priori, matemáticamente, eso no nos vamos a profundizar cómo se demuestra esto como tal. De igual manera, no es difícil, es considerar una solución del tipo exponencial, y ese es el truco de resolver la EDO. Pero lo único que nos va a importar, o vamos a estudiar las soluciones, ¿ya? Entonces, la solución, esta ecuación, ya, la solución de esta ecuación diferencial se puede escribir de varias maneras. Es igual. Seno
Phi 1 seno omega 0t más Phi 2. ¿Ya? Ahora, usted, o sea, ya, tenemos esta solución. Y estas soluciones son equivalentes. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de estas tres. Van a llegar a los mismos resultados. El problema va a ser el mismo. Noten que sin importar si escogen esta solución o esta solución, siempre van a tener dos incógnitas a resolver. Por ejemplo, si escogen esta, van a tener que encontrar cuánto vale A y B. Si escogen la segunda solución, tienen que encontrar cuánto vale A1 y Phi 1. Y si escogen la otra solución, van a tener que encontrar A2 y Phi 2. El problema siempre va a ser lo mismo. O sea, entonces, ¿cuál va a ser como el paso mecánico? Es determinar esta ecuación de movimiento y de ahí imponer la solución, que es una solución que conocida, que matemáticamente no tenemos que resolver. Sabemos que esta es la solución y que funciona súper bien. Ahora, ¿cómo conocer estas incógnitas, estos parámetros? Va a ser por condiciones iniciales que van a dar el problema. Entonces, las incógnitas se pueden obtener generalmente, porque a veces pueden dar otras condiciones. No hay problema. Ya. Y eso es como el resumen, para no demorarme tanto. No sé si tienen alguna duda hasta acá o algo, o una pregunta. Ya que no sabemos cómo resolverla así como a mano, así como porque no sabemos EDO, tenemos que aprendernos esas tres soluciones de memoria, así como esto funciona. Sí, estas soluciones se las tienen que aprender. Mm, Aunque por lo general después se van a ver movimientos oscilatorios forzados que tiene una solución mucho más fea. Y por lo general estas soluciones se las vamos a dar cuando las necesiten como tal. Pero tienen que conocer al menos que esta es súper simple o es fácil aprendérsela, que funciona las tres funcionan súper con estas tres soluciones. ujú. El profe en su clase también había puesto unas cuestiones así como de A menos E menos Claro, AT o algo así. sí, 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 considerando la exponencial compleja. Pero a priori Ah, no vamos a trabajar con la parte compleja. ya, 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 Lo maravilloso. importante es que trabaje, o sea, se entiendan cómo funcionan estas tres soluciones. Ujú. Gracias. Dale. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda para partir con los problemas. Ya, entonces, partamos con la P1. No sé si ya vieron el enunciado, lo subió curso, así que descarguenlo. Yo tengo una duda. Dime. Que escribiste las ecuaciones que era como A sub 1, A sub 2. ¿Tienen alguna relación entre ellos dos? A sub 1 y A sub 2, por lo general, o sea, estas constantes, no, la amplitud, que lo que viene a ser A1 y A2, nos dice qué tan alto va a ser la oscilación como tal, deberían ser iguales, ¿ya? Pero pueden, a veces, dependiendo de cómo las consideran, pueden ser distintas como tal. Pero todo depende de las condiciones iniciales. A1 y A2, por lo general, deberían ser iguales, ¿sí? Vale, sí, gracias. Tengo otra duda.
Dime. Si son equivalentes, ¿cómo sería la forma de pasar de una a otra? ¿Onda por el ángulo o Ah, ya. cómo? Ya, sí, sí, sí. Esa es una muy buena pregunta. Se ve el mouse, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí. Ya, súper. Ya. Nota que en esta primera línea tenemos un coseno y tenemos un seno, ¿cierto? Y la segunda línea tenemos solamente un coseno, pero aparece un ángulo de desfase. Y en la tercera línea tenemos solamente el seno, pero con un ángulo de desfase. Entonces, entre estas dos, el coseno y el seno, o las soluciones van a ser iguales porque se van a aplicar las reglas de suma de ángulos. Por ejemplo, si tienes coseno de alfa más beta, hay una regla que era coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y bajo esta condición se va a pasar de una hacia la otra. Lo mismo si consideran el seno de alfa más beta, la suma de ángulos, que era seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. ¿Sí? Y nota que estamos siempre trabajando como con soluciones de este estilo en donde un valor va a ser una constante y es lo mismo que si esto valor como phi, el ángulo de fase es una constante, alguno de estos dos valores va a ser constante. También acá alguno de estos dos valores va a ser constante. Y por lo tal se tiene la primera solución, en donde tenemos una constante por el coseno más otra constante por el seno. Entonces por eso se tiene esta equivalencia, por cómo se comporta la suma de ángulos en los cosenos, la suma de ángulos en el seno, en donde uno de estos valores, alfa y beta, es constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, bueno, gracias. Ya, súper. Entonces, partamos con la P1. Nos dice, ya, tenemos este gráfico. Nos dicen que la solución que se está considerando es de la forma a coseno omega t más phi. Entonces nos pregunta cuánto vale A, cuánto vale omega y cuánto vale phi. ¿Sí? Entonces, la idea de este problema es como entender a qué se refieren estos parámetros. Entonces, si tenemos esta solución, la voy a escribir acá más grande, x t es igual a coseno de omega 0t más phi. Entonces, este parámetro A, lo que nos va a hablar o lo que nos va a decir va a ser la amplitud. Es decir, la amplitud es lo que refleja es qué tan larga va a ser la oscilación como tal. Esto, la velocidad angular, que nos dice qué tan rápido va a oscilar. Y esto es el desfase, que nos va a establecer en qué momento en qué momento se está considerando el instante inicial de la oscilación. Ya. Entonces, partamos con la amplitud. Ya. ¿Cómo obtener la amplitud? Es fácil ver que la función coseno omega t más phi alcanza siempre su máximo y el máximo es 1, ¿cierto? Omega 0t más phi siempre es menor o igual a 1. En específico, cuando esto vale 1, x de t es igual a menor o igual a. Ahí sí. Entonces, la amplitud, o lo que nos quiere decir es que la oscilación como tal va a ser siempre menor o igual a A, y en el mejor de los casos va a ser igual a A. Entonces,
En este caso, si vemos el gráfico, la amplitud viene a ser esto, el punto más alto del gráfico, de la posición como tal. Entonces, todo esto viene a ser A. Luego, si vemos bien el gráfico, es fácil determinar. Ya, una cosita importante. Si tenemos este tipo de oscilación, esto vale A y esto vale menos A. Son las partes más altas. Por lo tanto, en este caso, A es igual a 8,2 metros, que es lo que nos dice el gráfico. ¿Sí? No es tan difícil de ver qué es la amplitud como tal. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Ya, entonces, ahora veamos en el término omega. Entonces, el término omega 0 nos dice qué tan rápido se produce la oscilación. Los ciclos. Entonces, para generar un poquito más de intuición, si consideramos dos gráficos y tenemos ya una oscilación de este estilo. Imaginen que es perfecto. Ahí. Y tenemos una oscilación que es de ese estilo. ¿Qué podemos decir de sus omega ceros, ese término? Es fácil ver que si tenemos acá omega 1 y esto es omega 2, nosotros podemos decir rápidamente que omega 1 es mayor a omega 2. Porque el término omega nos dice qué tan rápido se completa la oscilación. ¿Ya? Y en específico, nosotros sabemos que omega 0 es de la forma 2pi partido periodo. Sí, esta es una definición que viene del movimiento circular. Entonces calculemos omega 0. Si vemos el gráfico, nos dice esto, que recuerden que el periodo se define para situaciones como cuando se completa todo este ciclo. Todo esto es un periodo. Noten entonces que nos están dando que 3,927 segundos es la mitad de un periodo. Entonces lo voy a anotar abajito. El periodo es 2 veces 3,927 segundos. Entonces, sabiendo eso, tenemos que omega 0 es igual a simplemente pi sobre, si reemplazamos, 927. Y esto es aproximadamente 0,8 radianes partido segundo. ¿Sí? Eso es con el omega 0, que nos va a decir qué tan rápido va a oscilar este movimiento oscilatorio. ¿No debería ser dividido en dos por eso? Sí, nota que es 2pi por 2pi, pero simplifique los dos rápidamente. Entonces omití eso. Y ya, el término phi. ¿Qué quiere decir esto, el término phi? Recibe varios nombres, como constante de fase. Yo lo conozco por desfase, me gusta más ese término. El término phi
nos establece la situación inicial de la oscilación. ¿A qué me quiero referir con eso? Vamos, ya, para dejar esta idea más clara, consideremos estas dos funciones. Si en función de alfa es igual a coseno de alfa, y no en función de alfa es igual a coseno de alfa más phi. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Es que, por ejemplo, noten que aquí phi es igual a 0, o no tengo desfase. Phi es igual a 0. No hay desfase. Y aquí phi es distinto de 0. Ya, entonces, si graficamos esto, ¿qué vamos a obtener? Y esto con respecto al tiempo. El coseno se mueve entre 1 y menos 1. Eso es, sabemos eso de introducción al cálculo. Entonces, voy a graficar sí primero. Entonces, sabemos que el coseno parte de 1 y se mueve de esta siguiente manera. Ya, entonces esto es sí en función de algo. Ahora, cuando yo grafico esto, ahora no necesariamente voy a partir de 1, porque cuando esto tiene que ser alfa, perdón. Porque cuando alfa es 0, no voy a tener coseno de 0 inmediatamente, sino que voy a tener coseno de phi. Y ese coseno de phi lo que me va a hacer es que mi oscilación parta en otra parte. No sé, por ejemplo, pueda partir por acá y vaya desfasado con respecto a la función sin desfase. Y se puede comportar de esa otra manera. U de alfa. Sí, no sé si se entiende a lo que quiero llegar. O sea, quedando claro. Entonces, esto es una curva desfasada. ¿Sí? Entonces, si volvemos a nuestro problema, ya. Voy a subir. Ya, si volvemos a nuestro problema, estamos viendo que tenemos un desfase. Porque si tenemos esta solución que es a coseno omega t más phi, si phi fuera 0, nuestra oscilación partiría acá desde la amplitud, que vale 8,2. Pero no está haciendo eso, sino que está partiendo mucho más abajo. Y eso se debe porque esta cosa tiene un desfase distinto de 0. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Ya, ¿cómo lo podemos calcular? Nosotros sabemos cuánto vale la amplitud y cuánto vale la velocidad angular. Entonces, simplemente evaluemos en t igual a 0. Si evaluamos en x t igual a 0, vamos a tener, esto es de la forma a coseno omega 0 por 0 más phi, y esto es igual a simplemente a coseno de phi, ¿cierto? Y en específico, por el gráfico, sabemos que en el tiempo igual a 0, esto vale 2,97 metros.
vale 2,97 metros. Entonces, teniendo esta relación, podemos saber rápidamente que phi es igual al arcoseno de 2,97 dividido en A. Como recordemos que A vale 8,2 metros, y si metemos esto a la calculadora, vamos a llegar a que esto es 68,76 grados, y a lo que equivale a 1,2 radianes. ¿Sí? Y por lo tanto, si mezclamos todo, nuestra posición en función del tiempo es de la forma 8,2 coseno de 0,8 t más 1,2. Y esa es a lo que queríamos llegar. Chicos, les recuerdo que no puedo ver el chat, así que por favor, si tienen alguna duda, hablen por el micrófono. Ya, hasta acá. No sé si tienen alguna duda, es como una pregunta bien introductoria para que se entienda de qué estamos hablando cuando decimos A, omega y cuando hablamos de este ángulo de espacio. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguien que tenga la duda en algo? Una pregunta. Dime. Cuando está desfasado, ¿el gráfico se corre a la izquierda si es que el phi es positivo? Sí. Oye, en eso siempre me cuesta un poquito verlo. No necesariamente va a ser a la izquierda, puede ser dependiendo de cómo sea phi, porque lo que estamos metiendo acá es un radian, puede partir más abajo o más arriba. Dependiendo de cuánto vale el phi, puede ser como el coseno es una función periódica, dependiendo del valor que le meta phi. Por ejemplo, si phi es igual a mayor a pi o phi menor a pi, va a tener distintos comportamientos. Puede correrse tanto o hacia arriba o puede aparecer por acá abajo y cositas así. Entonces no necesariamente tiene que ver con el signo como tal, sino con cuánto va a ser el valor de phi. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Una duda? Dime. ¿Dónde sacamos la velocidad angular? La velocidad angular la sacamos acá, en donde nos dice que tenemos esta expresión en específico, que la tomamos prestada del movimiento circular uniforme. Entonces, esta velocidad angular, que es 2pi partido el periodo, eh, aprovechamos que el gráfico nos está dando la mitad del periodo. Y con eso podemos calcular la velocidad angular. ¿Sí? Ya, bueno, gracias. Súper. Ya, entonces, ¿Aló? ¿Para qué era ese el NU? Salía más abajo. La ecuación que no entendí esa parte. el NU, ¿Mm? pero hay que NU. El nu Esa es. N que... Ya esa N media rara es ¿Eh? solamente para mostrar la idea que hace este ángulo phi, que hace este desfase. Es solamente para plantear eso. Ya. Eso nomás. Para mostrar que hace gráficamente este valor, este parámetro phi. Que lo importante es apreciar que, por ejemplo, cuando alfa vale 0, ya no vamos a partir de acá arriba, sino que estamos partiendo un poquito más abajo. Eso. Ya, Ya, gracias. súper. Ya, entonces, habiendo dicho eso, partamos con la P2, que es como la pregunta larga y es como típica de realidad. Entonces, nos dice que tenemos un resorte que cuelga verticalmente un soporte. Tenemos esto y que le vamos a agregar una masita.
Y eso, esencialmente. Tenemos X0, tenemos un resorte constante K y largo natural L0. Y dice que la masa comenzará a oscilar en torno a un nuevo punto de equilibrio X0. Ok, entonces la parte A nos pide determinar ese punto de equilibrio. X0. Ya. Intuitivamente, como estamos en presencia de gravedad, cuando nosotros ubicamos nuestra masita en L0, no necesariamente va a estar en equilibrio, sino que va a estar, lo que va a hacer la gravedad es que este punto de equilibrio esté mucho más abajo. ¿Ya? Entonces, una definición de un punto de equilibrio como tal, o una condición, em, ya, un punto de equilibrio satisface lo siguiente, satisface que la sumatoria de fuerzas en ese punto es igual a cero. ¿Sí? Entonces, voy a considerar a lo largo de este problema, antes que este va a ser mi posición inicial, y hacia abajo va a ser positivo. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. ¿El punto de equilibrio modifica el largo natural del resorte o no? No, no lo modifica. Ah, ya. Son cosas como independientes. Ya, entonces, si realizamos un diagrama de cuerpo libre en el punto de equilibrio, vamos a tener qué fuerzas van a estar actuando. Vamos a tener actuando el peso, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la gravedad? Nos va a estirar el resorte, ¿cierto? Eso quiere decir que si lo está estirando, esta masa va a sentir una fuerza elástica que lo quiere devolver hacia arriba. Y yo estoy considerando hacia allá positivo. Entonces, si recordamos segunda ley de Newton, fuerzas, ¿qué va a ser? Va a ser mg menos mi fuerza elástica, y esto es igual a 0, dado que es un punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esto se va a reducir en lo siguiente. El peso es igual a la fuerza elástica. Voy a seguir acá abajo. Peso es igual a la constante K, mi posición de equilibrio menos L0, es decir, cuánto se estiró el resorte. Y de acá, finalmente, tenemos que X0 es igual a mg sobre K, si reemplazamos, realizamos el álgebra, más L0. Ya, súper. Entonces, intuitivamente, noten esto. Si nosotros tenemos nuestro resorte así, en horizontal, nuestro punto de equilibrio va a ser en L0, ¿cierto? Pero debido a ahora, como tenemos nuestro resorte de esta manera, está vertical, se estira, nuestro equilibrio ya no queda en L0, sino que queda en L0 más un poquito más. Y ese poquito más es mg sobre k, mg sobre k. Hasta acá, ¿me van siguiendo o no? ¿O va quedando claro? Sí, Ya, súper. Ya, eso es como de intro a la física clásica. Entonces, la parte B nos pide el periodo de oscilación.
Ya, ahora, ¿cómo determinamos esto? Una duda, Dime. si la suma de las fuerzas es cero, entonces en ese instante tiene velocidad constante o está detenido el cuerpo. Ah, ya, mira, esa es una muy buena pregunta. Es que si nosotros somos muy delicados, y con mucho cuidado dejamos esta pelotita en la posición de equilibrio y con velocidad cero, la pelotita se va a quedar ahí sin moverse, sin hacer nada. ¿Sí? Ujú, sí. Ahora, si nosotros no somos tan cuidadosos y la dejamos un poquito corrida, por así decirlo, tanto hacia arriba o hacia abajo, la masita que va a hacer va a empezar a oscilar. Y eso es debido a que, como estamos fuera del equilibrio, va a haber un juego de suma de fuerza. Y en específico, cuando pasa por el equilibrio, la suma de fuerza va a ser igual a cero. Pero eso no implica de que vaya con velocidad cero. Mm, ahí en ese caso iría con velocidad constante. Claro, en ese instante Ya, tendría súper. una velocidad a priori infinitesimalmente constante. Ya, muchas gracias. Dale. Ya, entonces, me cuelgo justo lo que había preguntado su compañera. Es que en ese instante, cuando em, ya, la masa va a empezar a oscilar, es porque no está en reposo como tal. Es decir, está un poquito, se corrió un poco. ¿A qué me refiero? Si yo tengo X de equilibrio ahí, yo voy a tener un cierto delta y que esta diferencia va a hacer que que mi masita empiece a oscilar en torno a X0. Y en específico, la sumatoria de fuerza ahora va a ser distinto de cero. Va a haber un juego de fuerza, en específico la del resorte. Entonces, por segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Sí? En específico, como todo esto ocurre en una dimensión, no hay movimiento ni hacia la izquierda ni a la derecha, sino que es solamente un movimiento hacia arriba y hacia abajo, esto lo podemos escribir como mx dos puntitos, la segunda derivada de la posición. Además, por la parte anterior sabemos que la sumatoria de fuerzas, o las fuerzas que están en juego, es igual al peso menos la fuerza del resorte. Entonces, si juntamos estas dos cosas, ¿qué vamos a tener? Que mx dos puntitos es igual a mg menos kx menos lc. Ya. Y en específico, noten que esta ecuación va a ser equivalente a x dos puntos es igual a menos k sobre m x más g más k sobre m L0. Ya, hasta acá. Noten que tenemos una ecuación muy parecida a lo que sabemos resolver. Hasta acá es movimiento armónico simple. Pero estos términos que están acá, eh, no conocemos bien la solución con estos términos. Es decir, esta parte de acá nos molesta. ¿Y por qué nos molesta? Porque nosotros sabemos resolver solamente ecuaciones del estilo de este estilo, sin ningún otro término. Entonces, noten que
En específico, el enunciado nos dice, determinar el periodo de oscilación de la masa m en torno a x0. Entonces nos vamos a aprovechar de esta oscilación que está ocurriendo en torno a x0. ¿A qué me refiero en esto? Vamos a desplazar. Desplacemos nuestro sistema de referencia. ¿Qué vamos a ganar con esto? Ya, ahí. Y aquí me refiero con desplazar. Nosotros estamos describiendo este problema, en donde sabemos que esto es x0. Nuestra masita está oscilando de esa manera. Entonces, y nosotros estamos midiendo con respecto desde acá arriba. Entonces vamos a definir una nueva sistema de referencia que la voy a llamar nu. Donde acá me queda nu. ¿Cómo vamos a desplazar cómo vamos a caracterizar este desplazamiento? Noten que nu en función del tiempo es x en función del tiempo menos x0. En específico, noten que cuando x de t vale x0, cuando esté en la posición de equilibrio, no vale 0. Entonces, esta ecuación que está caracterizando el desplazamiento funciona bien hasta ahí. Ahora, como x0 es constante, esto es muy importante que lo noten, cualquier derivada, si yo derivo x0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, derivemos esta ecuación. ¿Qué ganamos con eso? Tenemos que nu punto es igual a x punto. Dado que si derivamos x0, eso es 0. ¿Sí? Y lo mismo, si derivamos de nuevo, vamos a tener que nu 2 puntos es igual a x 2 puntos. Ya, súper. Entonces, dicho esto, reemplacemos. Reemplacemos esto en la ecuación de arriba. No sé, en asterisco. Y con asterisco me refiero a esta ecuación. Entonces, si reemplazamos, lo voy a anotar mejor, tenemos que x 2 puntos es igual a menos km x más g más km lc. Entonces, si reemplazamos con estos parámetros, noten que nu 2 puntos es igual a x 2 puntos. Entonces, nos va a quedar 2 puntos es igual a menos km x. Ya. De acá nosotros tenemos que x simplemente es nu más x0. Entonces esto nos va a quedar nu más x0. Más g más kml0. Profe, disculpe, ¿cuál era el propósito del no en función del tiempo? ¿Cómo definir otra ecuación? Ah, ya. Sí, sí. Si nosotros consideramos x igual 0 desde el techo hacia abajo, ¿cierto? Nosotros llegamos a esta ecuación de movimiento, en que es casi una ecuación de movimiento armónico simple, pero tenemos esta constante que nos está molestando.
Entonces, a Ok. priori, no podemos llegar y reemplazar la solución. Entonces, hay que notar que el mismo problema nos dice que esta masa está oscilando en torno a x0. Entonces, nos vamos a mover, vamos a desplazar nuestro sistema de referencia a ese punto de equilibrio. Ah, ya, ¿Sí? ok. Y Sí. ahora va a pasar algo muy bonito, que es lo importante de este tipo de corrimientos de sistema de referencia. Entonces, Una sí, pregunta. dime. Y después de esta como demostración, por decirlo así, ¿podemos usar desde ahora en adelante nuestro cero en el X o en el Y, el punto de equilibrio siempre, para no tener que hacer esto? Em, es que por lo general, cómo se plantean los problemas o cómo van a verlo ustedes, es que el mismo problema los va a guiar a que se cambien a un punto de equilibrio. Entonces, si el problema es como guiado, parten con este sistema de referencia, pero luego pasan a otro, tienen que hacerlo así. De igual manera, si ya están en el punto de equilibrio, pueden llegar y decimos, ya, vamos a trabajar con el punto de equilibrio como sistema de referencia y todo súper. Ya, perfecto. Gracias. Dale. Ya, entonces, recordando cuánto vale x0, que era mg sobre k más L0 más G más KML0. Entonces, si nosotros reemplazamos todo de nuevo, vamos a llegar a lo siguiente. Eso me va a tirar un menos G menos KML0 más G KML0. ¿Y qué es lo bonito? Que todo se va. Entonces, con este nuevo sistema de referencia que tenemos, tenemos finalmente que nudos puntos es igual a menos K sobre M nu. Y esta es nuestra ecuación, o la ecuación de movimiento de un movimiento armónico simple. Vale, una pregunta. Dime. El mu que definimos tiene el mismo valor que sacamos en el A, o sea, en la parte de arriba. ¿Cómo eso que tiene el mismo valor? Porque en el A definimos como el punto de equilibrio. Ah, ya te entiendo. Es que nota que lo único que estamos haciendo es que a nuestra posición X le estamos restando el punto de equilibrio. Entonces nuestro punto de equilibrio, según nu, va a estar ubicado en la posición 0. Y esa es la gracia, que estamos desplazando nuestro sistema de referencia a donde está el punto de equilibrio. Es decir, estamos ubicando ese punto de equilibrio en el origen. ¿Sí? Claro, a eso iba, con que si el mu tiene el mismo valor que la parte A, o no necesariamente. Es que a priori no va a tener el mismo valor. Lo único que estamos haciendo es que el punto de equilibrio, según el sistema de referencia nu, se encuentra en la posición 0. Va a ser el mismo punto de equilibrio, obviamente, pero ahora lo estamos diciendo ya, esta es la posición 0. A Vale, diferencia del sí, otro sistema de referencia. me quedó más claro. Gracias. Dale, súper. Ya, entonces tenemos que esto es una ecuación de armónico simple. Y ya, entonces, ¿qué nos decía el problema? Es cuál era el periodo. Volviendo, ¿cuál era el periodo? Bueno, recordemos que omega 0 es 2pi sobre t, y en específico nosotros sabemos que este término, que está acá, esto equivale a omega 0 al cuadrado. Entonces, nuestro periodo es 2pi sobre omega 0, y si reemplazamos, esto es 2pi km, y esto es 2pi raíz de m sobre k. Y eso es lo que nos pide la parte
B. Hasta acá, ¿alguna duda? Noten que lo importante de esto es esto, que nosotros tenemos una ecuación que a priori no es movimiento armónico simple, tiene toda la pinta de serlo, pero nos molestan esos términos que están acá. Y una manera de deshacernos de ellos es movernos al desplazar nuestro sistema de referencia al punto de equilibrio. Y cuando hacemos eso, tenemos nuestra típica ecuación de movimiento armónico simple. Y ahí podemos centrar la solución como tal. Dime. ¿Podríais volver a explicar el tema de las derivadas? Cuando decíais como x0 es constante. Ah, ya. Esa parte, por fin. Ya, mira, lo voy a anotar abajito. En esta parte. Ya teníamos que n de t es igual a x de t menos x0, ¿cierto? Si nosotros derivamos con respecto al tiempo, vamos a tener n punto es igual a x punto menos d de t de x0, ¿cierto? La derivada, la derivada de la suma o de la resta es la resta de las derivadas, ¿sí? Pero en específico, x de 0 es un valor constante, no varía con respecto al tiempo. Y eso por propiedad de las derivadas, esto es 0. ¿Sí? Ajá. Quedando simplemente x punto. Ahora, si nosotros volvemos a derivar con respecto al tiempo, ¿qué vamos a tener? A que n 2 puntos es simplemente x 2 puntos. Y eso, aprovechamos ese hecho para reemplazar todo en nuestra ecuación que teníamos originalmente. Ya vale, muchas gracias. Dale. Ale, dime. Que yo no entendí como cuál es el equilibrio en el nuevo sistema de referencia, como que a mí me confundí un poco. El nuevo equilibrio ahora se encuentra en la posición 0. Mira, nota que, lo voy a anotar en rojo, si consideramos el sistema de referencia x igual 0 acá arriba, nuestro equilibrio se encuentra acá abajo en x0, ¿cierto? Pero ahora si nosotros desplazamos nuestro sistema de referencia al mismo punto de equilibrio, este mismo punto se encuentra a una altura igual 0 con respecto a este sistema. Y eso es como como el truco como tal. El punto de equilibrio va a seguir en este mismo punto, solamente que ahora vale, en nuestro sistema de referencia es igual a 0. Y ya no vale x0 como tal. Gracias. ¿Sí? No sé si queda más claro. Pero ¿por qué se le resta x0? Ah, ya, ¿por qué se le resta? Ya, mira. ¿Qué queremos? Queremos que cuando nosotros estemos parados en el punto de equilibrio, ese punto sea igual a 0, ¿cierto? Sí, sí. Ya, súper, ten eso en mente. Ahora, cuando x de t en específico vale x0, nota que x0 menos x0 me da 0. Y eso es lo que yo quiero, porque cuando x, la posición con respecto a x, sea igual a mi punto de equilibrio, yo voy a estar parado en el punto 0 según lu. Y por eso se le resta. Ya, ok, gracias. Dale. Y siempre que le restemos el punto de equilibrio, ¿nos va a dar el movimiento armónico? Debería. A menos que haya otro tipo de fuerza o si hay, no sé cómo. Ya, gracias. Dale. Ya, entonces me voy a pasar un poquito de la hora viendo. Ya, la parte C. Ya, esto es lo que, como la parte más importante, lo que se parece un poquito al test que tuvieron recién. Entonces, vamos a ver bien esa parte. Entonces nos preguntan por energía cinética y la energía potencial. Ya.
para calcular las energías que vamos a necesitar, necesitamos saber cuánto es la velocidad y cuál es la posición, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que tenemos este siguiente movimiento. O con respecto a nu se comporta de esta manera. Entonces, trabajemos con la solución en nu de t es igual a coseno omega 0 de t más phi. Ya, acá un paréntesis muy importante. Nosotros teníamos tres soluciones, ¿cierto? Que era nu de t, o sea, esta solución también la podemos escribir como a coseno más b seno, o también la podemos escribir como a seno de omega 0 t más phi. Y esta omega 0 t. Y aquí quiero llegar con esto, es que ustedes pueden escoger cualquiera de estas tres soluciones, insisto con eso. Pueden elegir cualquiera de esas tres y el procedimiento va a ser análogo y van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? En específico, yo voy a trabajar con esta para mostrarles cómo, no sé, puede haber escogido cualquiera de las tres, sería lo mismo y el procedimiento es análogo. Pero vamos a trabajar con esta en el auxiliar. ¿Ya? Entonces, sabemos que n en función del tiempo, entonces, es de la forma a coseno de omega 0t más phi, en donde omega 0 es igual a la raíz de kn. ¿Ya? Entonces, pero recuerden que yo estoy midiendo todas las posiciones, o inicialmente con respecto a este sistema de referencia. Y mi nu queda acá abajito. Entonces, volvamos a nuestro sistema de referencia original. A nuestro sistema de referencia original. En específico, como n es igual a x menos x0, entonces x en función del tiempo es igual a nu en función del tiempo más x0. Y esto que nos entrega, vamos a tener entonces que esto va a ser igual a coseno de omega 0 de t más phi más nuestra posición de equilibrio. Y la escriba todo mejor. T más ángulo de fase más L0 más mg sobre K. Ya. Noten que el enunciado nos está dando condiciones iniciales. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dicen que la masita m se suelta desde el reposo, es decir, que x, la velocidad en tiempo igual a 0, es igual a 0. Y además que la posición en el tiempo igual a 0 es igual a L0. ¿Sí? Entonces, impongamos estas condiciones iniciales en nuestra solución. Es decir, usemos esto para y veamos cómo se comporta esto. Ya, entonces primero derivemos. La derivada con respecto al tiempo va a ser regla de la cadena.
em, el A es constante, no depende del tiempo, así que lo voy a anotar para que no genere dudas. G de K. Ya. Si derivamos, noten que como esto es constante, no depende del tiempo, la derivada va a ser 0. La derivada de esto es 0. Sí. Entonces, nos va a quedar simplemente dA de t, dA coseno de omega 0 de t, más phi. Ahora, el parámetro A no depende del tiempo, es una constante, así que sale de la derivada y nos va a quedar dA de t coseno de omega 0 de t más phi. Y esto es aplicar regla a la cadena. ¿Qué nos dice la regla a la cadena? Simplemente es deriva la función, me da menos seno, a esta función derivada evalúala en lo que ya estaba, por la derivada de lo que está dentro. Entonces lo voy a anotar dA de t omega 0 de t más phi. Y acá ocurre lo mismo. Como el desfase es una constante, lo único que va a depender del tiempo va a ser el término omega 0t. Así que nos queda menos a seno de omega 0 de t más phi por omega 0. Y ya, antes que siga, ¿a alguien le cuesta ver esto, el tema de las derivadas? ¿O alguien queda con la duda de por qué es así? ¿Sí? ¿No? ¿Podría ir a pedir, por favor? Ya. Nosotros queremos calcular la velocidad, ¿cierto? Entonces tenemos que derivar todo esto en función, con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, pero en específico estos términos, ahí puse una raya. Ahí sí. En específico estos términos, como son constantes, si nosotros los derivamos, van a ser cero, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Entonces, solamente nos queda derivar este término que es a coseno omega 0t más phi. Entonces, como a es una constante con respecto al tiempo, sale de la derivada y tenemos que derivar esto. Derivar coseno omega 0t más phi. Entonces, la regla de la cadena nos va a decir, o como me gusta verlo a mí, es deriva esta función, la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Y esta función evalúala en lo que ya tenías. Entonces se evalúa lo mismo. Y luego deriva lo que está dentro. Y luego derivar lo que ya está. Entonces, nos va a quedar que esto va a ser la amplitud por el seno de omega 0t más phi por la derivada de esto. Esto vuelve a ser una constante, así que su derivada es 0. Y si derivamos con respecto a t, nos va a quedar simplemente omega 0. Y por eso hay que hago omega 0 multiplicando. Y se obtiene eso. ¿Sí? No sé si queda más claro. O al menos así me gusta ver la regla de la cadena. Sí. Y una cosa más, ¿por qué sale la A ¿Cómo? de la derivada? ¿Por qué la Ya. A sale ¿Por de qué la sale? derivada? Porque A es una constante. A es constante. No depende de t. Ah, ya. No depende de t. Y por ese motivo, por propiedad de las derivadas, sale de la derivada. O pasa multiplicando. ¿Sí?
Sí, gracias. Ya, súper. Ya, entonces, tenemos ahora una expresión para la velocidad. Entonces, x puntito. Evaluemos e impongamos nuestra condición inicial. X puntito, ya, entonces nos va a quedar menos a omega 0 seno de phi. Y nos dicen que parte desde el reposo, así que esto es igual a 0. En específico, como a tiene que ser distinto de 0 porque no queremos una solución siempre 0, y omega 0 es distinto de 0, entonces, ¿qué va a ser 0? Seno de phi tiene que ser igual a 0. Y si recordamos que ángulo hace que el seno sea 0, es 0, ¿cierto? Entonces, phi tiene que ser igual a 0. Entonces, nuestra ecuación x en función del tiempo ahora toma la forma a coseno de omega 0t más L0 más mgk. ¿Sí? Y ahora impongamos la otra solución, la otra condición inicial, que es xt de 0 es igual a L0. Entonces, si evaluamos acá, nos va a quedar a coseno de 0. Recuerdan que el coseno de 0 es 1, más L0 más mg sobre k. Entonces, ¿qué vamos a tener de esta ecuación? Nos está diciendo que el parámetro A, amplitud, es menos mg sobre k. Por lo tanto, nuestra posición en función del tiempo es de la forma L0 más mg sobre k, 1 menos coseno de omega 0 de t. Ya, hasta acá. Dudas, o si va quedando claro cómo se impusieron las condiciones iniciales, que es algo que tenían que hacer en el test, por lo que vi. ¿Va quedó claro o muy engorroso? En el chat preguntan por qué W no es 0. ¿Por qué? ¿Por qué omega tiene que ser distinto de 0? Porque omega de 0, ¿dónde? Acá. Omega de 0 es esto. Y para que eso sea 0, necesitaríamos que k fuera 0. Y eso significa que no hay resorte como tal, sino que no deja de tener sentido el problema. Dejaríamos de tener un resorte. Y es decir, que no oscilaría y tendríamos una solución que no oscila. Entonces, por eso omega de 0 tiene que ser 0. O sea, tiene que ser distinto de 0, perdón. ¿Sí? Lo mismo para la amplitud. O sea, si A fuera igual a 0, si este parámetro A igual a 0, significaría que siempre esto sería 0. Y no tiene sentido porque sabemos que está oscilando. Es decir, que en algún momento es negativo, en otro momento es positivo y se mueve así constantemente. Por eso A tiene que ser distinto de 0 también. ¿Sí? Oye, Yale. Dime. Igualamos L0 con A más L0 más mg partido K porque el enunciado decía que X en el tiempo 0 era igual a L, ¿sí? Sí, por eso mismo. Esa es la condición inicial. Muchas gracias. Ale, Dime. creo que me confundí un poquito con el final, donde el tema del 1 menos coseno de omega t. Ah, ya. Simplemente es como dejar más bonito esta expresión. Sabemos que esto se ve el mouse, ¿cierto? El cursor. ¿Sí? Sí, se ve. Ah, ya, súper. Tenemos que A vale menos mgk,
Entonces podemos factorizar por ese término. Entonces acá te aparece un MGK, y por eso queda de esta forma. Como para dejarlo más bonito. ¿Sí? Sí, gracias. Dale. Ya. Son las 11:30, ¿no? Y no sé, creo que hasta acá era lo más importante. No creo que alcance para nada hacer la P3. Ale, Entonces, ya. oye, Dime, Ale, en el chat hay dos preguntas. dime. Dice, entonces la energía cinética y potencial, ¿cómo sería? Ya supe. Eh, ya voy a tomar los 15 minutitos que me quedan para hacer eso. Perdón si alguien me molesta. Recordemos que la energía cinética es igual a un medio masa por velocidad al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser un medio masa x puntito al cuadrado. Nuestro x puntito lo tenemos en específico. Lo voy a anotar acá al ladito. X punto de t es igual a mg sobre k omega 0 seno de omega 0 de t. ¿Sí? Porque teníamos que x punto es esto. Esto vale x punto. Sabemos que a vale menos mg sobre k, entonces simplemente reemplazar en esta expresión. Esa expresión que está acá. Y llegamos a eso. Entonces simplemente sería reemplazar esto. Nos va a quedar m medios mg sobre k omega 0 seno de omega 0 de t al cuadrado. Y bueno, entonces si reemplazamos nos va a quedar m medios, m cuadrado, g cuadrado, k cuadrado. Recuerden que omega 0 es igual a la raíz de km, así que lo voy a reemplazar ahora mismo. Nos va a quedar k cuadrado, o sea, perdón, nos va a quedar k sobre m. Y seno al cuadrado de omega 0 de t. Así que reordenando todo nos va a quedar m cuadrado, g cuadrado, 2k, seno al cuadrado omega 0 de t. Sí, eso es con la energía cinética. Ahora, nuestra energía potencial, recuerden que tenemos un elástico y tenemos gravedad, así que tenemos dos potenciales. Tenemos la potencial elástica, que es igual a un medio K. ¿Cuánto se estira el resorte? X menos L0 al cuadrado. Entonces, acá simplemente sería reemplazar nuestra solución. Así que nos va a quedar un medio K. Noten que los L0 se me van a ir, así que me va a quedar esto en m cuadrado, g cuadrado, k cuadrado, 1 menos coseno de omega 0 t, todo eso al cuadrado. Y ya, eso es un poquito más de matraca. no, no les quiero dar la lata. Y la potencial gravitatoria. La potencial gravitatoria, en este caso, recuerden que X está hacia allá. Entonces va a ser menos mg x. Y simplemente sería reemplazar el valor de x. Ya, esto es como ya más matraca. Matraca. Y de verdad que no les quiero dar mucho la lata con eso.
va la pauta siempre está hecha con mucho amor, así que échenle un vistazo si hacen esta matraca. Profe, ¿Vale? ¿cuándo va a subir la pauta? La pauta la tengo que escanear ahora y se la subo. Ah, ya. Gracias. Yo tengo una duda que en el libro sale una fórmula para calcular el A, la amplitud, ¿Ya? que es como raíz de x0 cuadrado más velocidad, algo así. Y se puede usar eso también en este ejercicio. Claro, sí, sí se puede usar. O sea, eso es una manera como... no sé, como pauteado, por así decirlo, de cómo obtener las condiciones iniciales, pero a veces no necesariamente puede funcionar. Entonces, mejor es de esta manera, como llegan a una ecuación general y ahí plantean las ecuaciones de las condiciones iniciales. Deberían llegar a lo mismo. Pero, claro, eso es como el método general, por así decirlo. Pero es mejor como comprobarlo con las ecuaciones que ustedes tienen. O a la ecuación con la cual están trabajando. Alejandro, Dime. tengo una duda. Que en nuestro sistema G es positivo. En nuestro sistema, sí, en nuestro sistema G es positivo. Ya, ¿y estará bien que A, la amplitud, nos dé negativo? Ya, sí, esa es una buena pregunta. Tiene sentido, porque nota que nuestra oscilación está considerando tomó esta forma, que es negrito. ¿Qué quiere decir? Que si fuera nuestra oscilación como a partir de nu, ahí sería como medio extraño que la amplitud sea negativa. Pero como estamos considerando ahora desde la posición x de t, tiene ese sentido matemáticamente que sea esta amplitud negativa. ¿Por qué? Porque, ya, voy a dibujarlo en este espacio de acá. Nuestra masita parte en L0 y después empieza a oscilar con respecto a L0. Esta ecuación con la amplitud negativa que nos está diciendo que cuando el tiempo es igual a 0, fíjate que el coseno me entrega 1, así que me dice que parte en L0, así que estamos bien. Y después cuando el tiempo va pasando, el coseno empieza a decrecer, ¿cierto? Sí. Y en algún momento el coseno va a ser negativo, ¿cierto? Sí. Y como tiene un signo menos que viene desde esta amplitud, el menos con el menos se transforma en un más, ¿cierto? Sí. Y eso me está diciendo que estoy más abajo, estoy agregándole un valor positivo al L0, es decir, que si estaba en el punto de equilibrio, yo estoy aumentando y voy a llegar hasta un punto más abajo del L0. ¿Sí? Sí. Y cuando el coseno toma valores positivos, esta cosa es negativa, estoy teniendo un valor L0 ¿cómo se llama? Ay, perdón. De L0 voy a empezar a oscilar un poquito más en la parte de arriba, como tal. ¿Sí? Ya. Netamente, en este caso tiene sentido una amplitud negativa porque nuestra ecuación no está considerando solamente esta amplitud, sino que se está trabajando con todos estos términos. Entiendo. Eso sí, es que había leído en el libro que la amplitud tenía que ser sí o sí positiva. Entonces, ¿podríamos arreglar eso como con el ángulo? Con un desfase, claro. ¿Sí? Sí, se podría arreglar. Pero es que en este caso, como tenemos una ecuación que depende de más parámetros, tiene sentido que puede ser negativa como tal.
Ya, gracias. Dale. Y ya, son las 11:42, así que les voy a subir la pauta. Nos quedó pendiente la P3 y parte de matraca, que es de la parte C y de la parte D. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo. ¿Se escucha? Sí. Cuando seno de phi tiene que ser 0, ¿el valor de pi no se considera? Lo podrías considerar, pero te quedaría un poquito más. A ver, mira, si lo consideras, si se considera phi igual pi, si no me equivoco, eso arreglaría el tema del signo del parámetro A que estaba mencionando tu compañero antes. Si consideras phi igual pi, claro, es completamente válido. Solamente que te va a quedar un término en donde tengo la solución. Este término te va a quedar como con pi, ¿cierto? Y coseno omega 0t más pi podría aplicar una regla cómo se distribuye la suma de ángulos como tal, que es omega 0 de t, coseno de pi y menos 0. ¿Cierto? Y este coseno de pi te da un valor negativo. O sea, lo puedes considerar, estaría súper bien. No tiene problemas como tal. Solamente que cuando consideras el phi 0, ya no es necesario hacer esta cosa. ¿Sí? Ya. Es completamente válido, pero te entregaría un término y se podría simplificar de alguna manera. Si consideramos el tiro que es phi 0, ya viene con el signo menos de alguna manera, con la amplitud. ¿Sí? Sí, Ale, gracias. Dale, dime. una pregunta, que las preguntas del test, ¿hay alguna forma de que las podamos ver de nuevo como para quizás hacerlas bien, algunos que no pudieron hacerlas? Voy a preguntar eso con el profe. O sea, se lo voy a plantear y si no, se los mando de alguna manera, porque yo los puedo ver. Gracias. Ya, chicos, entonces dejamos la auxiliar hasta acá. Les subo la pauta. Ya, estuve viendo que a algunos ya le hice clase el semestre pasado. Sí, le... Ay, a ver. No sé, si tienen algún consejo, alguna recomendación, insisto, por favor díganmela, ¿ya? Algo que mejorar, todo comentario es súper bienvenido, ¿ya? Eso, no sé si les queda alguna duda, alguna requisito, voy a dejar de grabar, dejar de compartir